Abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 13. Ahí estamos en nuestro culto, contestando a la pregunta: ¿usted sabe qué hora es? Romanos, el capítulo 13. Vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el final. Ustedes pueden seguir con sus vistas la lectura, luego nos quedamos de pie, oramos, pedimos al Señor que Él utilice su palabra en nuestros corazones. Romanos capítulo 13, el versículo 7 al 14. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oremos. Muchas gracias, Padre, por el anhelo que tú has puesto en nuestros corazones, por presentarnos delante de ti y escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Confesamos que venimos con corazones cargados, con preocupaciones, con temores, con angustias, con necesidades, turbados, inquietos, pero necesitamos escucharte a ti. Necesitamos que tú utilices tu palabra para transformar nuestro entendimiento, calmar nuestros corazones, revelarnos a tu Hijo, mostrarnos la suficiencia de la gracia, edificarnos en la fe. Pedimos, Señor, que así sea en esta tarde en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. ¿Cuál es la mejor hora para hacer ejercicio físico? Bueno, les confieso que no es que realmente me interese, pero bueno, es una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor hora para hacer ejercicio físico? Sé que hay personas que podrían responder a esas preguntas mejor que yo. Parece ser que la mejor hora para hacer ejercicio físico depende del objetivo que querramos alcanzar. De acuerdo a lo que querramos alcanzar, entonces hay una hora apropiada o más apropiada para hacer ejercicio que otra. Leí que, por ejemplo, para aumentar la masa muscular, el mejor horario para hacer ejercicio físico es antes del mediodía. Algunas razones hormonales, metabólicas, para que eso sea así. Ahora, si lo que uno quiere es perder grasa, entonces parece ser que la mejor hora para hacer ejercicio físico es la tarde. También por cuestiones metabólicas, hormonales y de otras índoles. Interesante, ¿verdad? Hay horas mejores para hacer ejercicio según el objetivo que uno quiera alcanzar. Ahora, sea como sea, para el creyente en Cristo Jesús, esta hora de la historia, este momento del tiempo que nos ha tocado vivir, no es hora de andar en borracheras. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Eso lo señala el apóstol Pablo en el párrafo del que estamos ocupándonos cada domingo en nuestros cultos. Dice en el versículo 11: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Sea cual sea la mejor hora para hacer ejercicio físico, de acuerdo al objetivo que nos hemos trazado,
este momento de la historia para el creyente en Cristo Jesús no es hora, no es tiempo para andar en borracheras. Vamos a prestar atención a esa exhortación y vamos a tomar nota de dos cosas que surgen del estudio de la Escritura en relación a esto. Primeramente, vamos a ver algunos principios bíblicos relacionados con el tomar, ¿verdad? Dice que ya que se acerca el día, ya que la noche está avanzada, debemos desechar las obras de las tinieblas, y una de esas obras de las tinieblas que se nos ordena desechar es justamente la borrachera. Así que vamos a tomar nota de algunos principios bíblicos relacionados con el tomar. En primer lugar, el primer principio a destacar es que la Biblia habla positivamente del vino. La Biblia habla en forma positiva del vino. Por ejemplo, en Génesis capítulo 14, versículo 18, habla del vino como alimento. Melquisedec le acercó pan y vino a Abraham luego de que él había conquistado o vencido a los ejércitos que habían llevado cautivo a su sobrino Lot. Proverbios capítulo 31, versículo 6, habla del vino como antidepresivo. La madre del rey Lemuel le dijo al rey que no era de los reyes beber vino, que el vino se los diera a los que tenían problemas de ánimo. En Lucas capítulo 10, versículo 34, habla del vino como antiséptico. En Lucas 10 tenemos la parábola del buen samaritano y el hombre que ejerció misericordia para con el herido usó vino para sanar las heridas de aquel que había sido embestido por ladrones y dejado tirado en el camino. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, habla del vino como recomendable por sobre el agua, al menos el agua de aquel entonces que no era potable como la nuestra hoy en día, el vino como recomendable por sobre el agua como bebida. Y en Lucas capítulo 14, versículo 25, el Señor Jesús habló del vino como símbolo de su sangre. Así que podemos decir que en alguna forma la Biblia habla del vino positivamente. Y es interesante que la palabra que se traduce vino en el Antiguo Testamento es la misma palabra que se traduce como vino en Juan capítulo 2, cuando Jesús cambió el agua en vino en las bodas de Caná para evitar aquel bochorno que constituía haberse quedado sin vino cuando todavía la fiesta no había terminado. ¿Por qué decimos esto? Porque indica que el vino, por ejemplo, no es el problema, ¿verdad? Sino el uso que se le da a la bebida. Cuando la Biblia habla de tomar, señala que el vino no es el problema, sino que el problema es el uso que le damos a la bebida. El problema no es lo que hay dentro de la botella, sino que quién sostiene la botella. Ese es el asunto. Lo mismo señalamos el domingo pasado, hablando de la glotonería, ¿verdad? Indicamos que el problema no es qué comer, sino la falta de moderación. Y una de las cosas que nunca debemos olvidar es las maneras que la Biblia identifica o describe al pecado. Las palabras que la Escritura utiliza para describir al pecado. Y una de las palabras que se emplean en la Biblia para describir al pecado es perversión, ¿verdad? Perversión. El pecado es pervertir los dones de Dios. Pervertir significa trastornar. Pervertir significa alterar o cambiar el estado o el uso de algo. El pecado es no regular las capacidades dadas por Dios por la voluntad de Dios. Eso es perversión, eso es el pecado. Eso implica dominio propio. ¿Cuál fue el problema en Mateo capítulo 4 cuando el diablo vino para tentar al Señor Jesucristo luego de 40 días de ayuno de transformar las piedras en pan? ¿Cuál era el problema? ¿No era recomendable la dieta de pan? No, el problema era hacer un milagro cuando el Padre no lo había ordenado. O sea que esos dones, esas capacidades de comer, de beber, de dormir, de disfrutar del placer sexual, capacidades y dones que el Señor nos ha dado, se pervierten cuando no se emplean de acuerdo a los parámetros que establece Dios en su palabra. La perversión del don de comer es la glotonería. La perversión del don de tomar es la borrachera. La perversión del don de sueño, de dormir, es la pereza.
La perversión del don del sexo es la fornicación o el adulterio y otras formas que han ido apareciendo por el efecto degenerativo del pecado. Pero eso es pecado, pervertir los dones y las capacidades que el Señor nos ha dado. Así que, conociendo el tiempo, no pervirtamos la necesidad y el placer de beber, ejercitemos dominio propio, no andemos en borracheras. El segundo principio que surge de la consideración de la Escritura relacionado con el tomar es que el creyente en Cristo Jesús no debe permitir que algo que no sea Dios ejerza dominio sobre él. Recuerde que Romanos capítulo 13 está escrito para creyentes. Está escrito para aquellos que han gustado las misericordias de Dios, según el apóstol Pablo lo establece en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. A ustedes que han experimentado las misericordias de Dios, no anden teniendo en cuenta la hora del tiempo que es en borracheras. El creyente en Cristo Jesús no debe andar en borracheras en este tiempo que vivimos, porque es una hora cercana al retorno de Cristo, porque no debe permitir que algo que no sea Dios ejerza dominio sobre él. Eso surge de 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, seguramente es un texto conocido por muchos de nosotros, unas páginas nomás a la derecha en la escritura de donde estamos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todos convienen. No todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es interesante, dos versículos más adelante se menciona a los borrachos. En el versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí se establece en el versículo 12 de 1 Corintios capítulo 6 una premisa, un principio fundamental para la vida del creyente en Cristo Jesús. Todo me es lícito y probablemente todos diríamos amén. Entonces nadie tiene que decirme qué debo hacer y qué no debo hacer. Pero el versículo continúa diciendo: mas no todas convienen. Qué buen principio, ¿verdad? No todas convienen. Convenir tiene la idea de ser útil, de ser provechoso, de dar buen rédito. Todo me es lícito, pero no todo trae buen rédito, sobre todo a mi relación con el Señor y sobre todo a mi vida espiritual. Nosotros mismos nos preguntamos ante una compra, ante un negocio, ante un nuevo trabajo, ante una nueva posibilidad en algún aspecto de la vida: ¿me conviene? ¿Me será provechoso? Bueno, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me son provechosas, no todas las cosas me convienen. Y Pablo amplía el concepto y dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Por qué razón? Porque mi Señor es Cristo. Y sus demandas sobre mi vida son prioritarias. Sus demandas sobre mi vida son supremas. Yo soy su esclavo y no permitiré que ninguna otra cosa, sea la comida o la bebida o el sueño o el sexo o lo que sea, me esclavice. No dejaré que nada ocupe el lugar de amo que solamente el Señor Jesús, que me compró con su sangre, debe tener en mi vida. Tengamos eso claro. No podemos como cristianos colocarnos bajo el dominio de ninguna cosa que no sea nuestro legítimo amo. Ahí en el mismo capítulo 6 de 1 Corintios, los versículos 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es la consecuencia, la aplicación práctica, las implicaciones de eso? Glorificad pues, puesto que ya habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cristo el Señor. No debemos colocarnos bajo ninguna cosa que no sea el dominio de ninguna cosa que no sea nuestro legítimo amo, el Señor Jesucristo. La glotonería me coloca bajo el control de la comida.
El borracho se coloca bajo el control de la bebida. El perezoso se coloca bajo el control del sueño. El adicto se coloca bajo el control de alguna sustancia. El sentido de bienestar, el sentido de contentamiento, el sentido de plenitud, el sentido de satisfacción deriva de disfrutar de esas cosas. Y si no tiene esas cosas, está insatisfecho, o ansioso, o violento, o malhumorado, o vaya a saber qué cosa. La Biblia enseña que nuestro sentido de plenitud debe provenir de la comunión con el Señor. En Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Él debe ser la fuente de nuestra plenitud, de nuestro sentido de plenitud. Nuestras fuentes deben estar en Él, no en la bebida. ¿Cuándo sufres más? Cuando por alguna razón se ve afectada tu relación personal con Dios. Tú experimentas con frecuencia el sentir del Salmo 42, ¿cuándo me presentaré delante del Señor? ¿Sufres cuando hay algo que altera tu relación con el Señor? ¿Se deshace tu alma de ansiedad cuando no puedes disfrutar de la comunión íntima, personal, espiritual con el Señor? ¿O sientes eso cuando no puedes disfrutar de un buen plato de comida o de una cerveza bien fría en el día de calor? ¿Cuándo sufres más? ¿Qué te causa más sufrimiento? Puedes pasar todo un día sin leer tu Biblia y orar, y no puedes pasar un día sin comer o sin beber. Eso pone de manifiesto las demandas de quién o qué pesan más sobre tu conciencia. ¿Necesitas tomar algo para enfrentar algún desafío o problema? ¿Necesitas tomar algo para aflojar la tensión que te generan las dificultades diarias? Hay gente que depende de un vaso de algo para tener coraje. Hay gente que depende del vaso de algo, de un vaso de algo para relajarse. Hay gente que depende de un vaso de algo para poder conversar y establecer relación con otras personas. Cuando todo eso lo debemos y lo podemos encontrar en el Señor. Algo no está bien en el alma cuando no es así. Quizás por ignorancia, por incredulidad, por rebelión. Tienes puesta tu confianza. Si necesitas de un vaso de algo o de alguna cosa para tener ánimo para la vida, tienes puesta tu confianza en una cisterna rota. Jeremías capítulo 2 lo dice. No busquen ustedes ese texto, quédense allí en el Nuevo Testamento. Pero Jeremías capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La comida, la bebida, el sueño, el sexo, cualquier sustancia es una cisterna rota que jamás puede traer satisfacción permanente al alma. Las demandas de Cristo deben primar en tu vida. Debes creer y apoyarte en Él y en su suficiencia. Por supuesto que esto no es una conducta o actitud conveniente para el creyente en este tiempo, ante la realidad de que el retorno de Cristo está cerca. Como cristianos no debemos estar controlados por ninguna otra cosa que no sea el Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 5, unas páginas más a la derecha en sus Biblias todavía. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, o por el contrario, sed llenos del Espíritu. Ahí estamos. Efesios 5, 18. Como cristianos, no debemos ser controlados por ninguna otra cosa. No debemos colocarnos bajo el control de ninguna otra cosa que no sea el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué produce ser controlado por el Espíritu Santo de Dios? Todo lo que dice a partir del versículo 19 de Efesios 5,
hasta el versículo 9 del capítulo 6. No es otra cosa que santidad práctica. Otra cosa que eso, el control del Espíritu no produce. Produce una actitud continua de alabanza. Ser controlado por el Espíritu produce una actitud continua de gratitud. Ser controlado por el Espíritu conduce una actitud continua de preocupación por otros. Ser controlado por el Espíritu produce una disposición continua de sumisión mutua. Ser controlado por el Espíritu produce una buena conducta y un buen desempeño en el matrimonio, en la familia, en el empleo. Todo lo contrario a lo que produce ser controlado por el vino o por cualquier otra cosa. Solo el Espíritu Santo de Dios produce una vida ordenada y que es piadosa y agrada al Señor. El vino produce disolución. Ser controlado por el Espíritu produce una vida piadosa que glorifica a Dios. ¿Qué produce ser controlado por el vino? Disolución. Esa palabra significa relajación de las costumbres. El alcohol desinhibe, quita los frenos morales. También disolución implica anulación o ignorancia de los vínculos que unen a una o más personas. Embriagarse con vino trae consecuencias nefastas sobre las costumbres, la conducta moral y las relaciones con otras personas. El creyente no debe colocarse bajo ese control. El control del alcohol nos conduce a una conducta diametralmente opuesta a una vida piadosa, la vida que agrada a Dios. Por eso, el creyente no puede ni debe permitir que el alcohol lo domine. Por eso, porque la noche está avanzada y se acerca el día. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No debemos andar en borracheras. Porque nada ni nadie debe tomar el lugar del Señor Jesús en nuestras vidas. Y esto puede suceder no solo con el vino. Puede pasar con la cerveza, puede pasar con la Coca-Cola. Puede pasar con otras sustancias. Cuidado, hay gente que se malhumora si no toma Coca-Cola. Puede que se esté ejerciendo dominio o azúcar, ¿verdad? Cuidado con esas cosas. Tengamos cuidado de que ninguna de estas cosas esclavicen a nuestros hijos. Parece exagerado, pero no lo es. El tercer principio relacionado con el tomar que encontramos en la Escritura es que no debemos traer nada o hacer nada que cause tropiezo a algún hermano en la fe. Ese es otro principio relacionado con el tomar. El creyente no debe hacer nada que cause tropiezo a algún hermano en la fe. Eso es perentorio en el cristiano. Estamos en Romanos capítulo 13, en el capítulo 14, versículo 21, ahí nomás, dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Parece demasiado drástico, ¿no es cierto? O sea que no puedo hacer lo que quiero. No, así de sencillo. El cristiano no puede hacer lo que quiere. A lo último, esto de beber no tiene que ver con el qué dirán, sino que tiene que ver con la salud espiritual de mi hermano. Con eso tiene que ver. Como cristiano yo debo abstenerme de cualquier cosa que debilite a mi hermano en su determinación de ser fiel al Señor. El contraste está en el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Si yo hago algo, o mejor dicho, si por hacer algo malo yo, mi hermano se ve afectado en su fe, debo de dejar de hacerlo inmediatamente. Si por algo que yo hago, mi hermano se ve debilitado en su fe, yo debo dejar de hacerlo inmediatamente. Alguien se puede desanimar por lo que estoy haciendo, entonces dejo de hacerlo. Y alguien puede estar pensando, bueno, ¿y dónde queda mi libertad en Cristo? ¿Y dónde quedan mis derechos? Ahí está el punto. Mi libertad es limitada.
y mis derechos deben ser sacrificados si en eso va la salud espiritual de mi hermano. En la Biblia se nos enseña que mi libertad y mis derechos están limitados por el bienestar espiritual de mi hermano débil. Y los débiles pueden ser nuestros propios hijos. ¿Has pensado como padre o madre que quizás estás haciendo algo que debilita la fe de tus hijos? ¿O que es tropiezo para la vida espiritual de tus hijos? A veces pensamos en los hermanos y pensamos en lo que vemos una vez a la semana el domingo. Con mi comportamiento yo puedo empujar a otro a hacer algo que no está totalmente convencido de que es bueno. Y como me vio a mí, que supuestamente soy más maduro a hacerlo, entonces lo hace. Pero lo hace sintiéndose mal. Y ahí se ve afectada su relación con el Señor. Y de esa forma yo soy responsable. Es lo que dice la palabra de Dios. Versículos 22 y 23 de Romanos 14. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo soy responsable. Así que tenemos que tener cuidado. No debo andar en borracheras porque el retorno de Cristo se acerca. Uno de los principios que tiene que ver con esto es que yo no debo hacer nada que debilite la fe de mi hermano. Y el cuarto principio que tiene que ver con el beber es que si bebes, te tienes que asegurar de que lo haces para la gloria de Dios. Si bebes o haces cualquier otra cosa, te tienes que asegurar que el motivo de tu corazón es glorificar al Señor. Ah, pero el Señor ve mi corazón, dicen algunos. Yo me visto como quiero, yo tengo los amigos que quiero, yo voy a los lugares que quiero y hago lo que quiero. El Señor ve mi corazón. Mire, deberías decir con temor eso, porque es verdad que Él ve tu corazón. Y ve si lo que haces es realmente para su gloria o si es para salirte con la tuya y darle por la cara a los demás que tú te conduces como quieres y que nadie va a venir a decirme lo que yo tengo que hacer, porque soy libre en Cristo. 1 Corintios capítulo 10 lo dice y lo conocemos el texto y el párrafo seguramente. 1 Corintios capítulo 10 versículo 31: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Es impresionante los grupos que el apóstol Pablo señala acá. Él no dice simplemente, no seas tropiezo a tus hermanos en la fe. A nadie, ni a judíos, ni a gentiles. Y así se titula a los judíos y los no judíos no convertidos, ni a la iglesia de Dios. Tienes que asegurarte que haces todo para la gloria de Dios. Lo que haces, lo haces para agradarte a ti mismo, lo haces para agradar a Dios. Asegúrate que todo lo que haces tiene como objetivo la gloria de Dios. Lo que haces lo honra a Él, lo que haces lo recomienda a Él. No estamos en la vida para ser felices, no estamos en la vida para realizarnos, no estamos en la vida para pasarla lo mejor que podamos. Estamos en la vida para traer gloria a Dios. Y duele cuando los cristianos no lo entendemos y nos manejamos con otros criterios. La Biblia, hermanos queridos, no prohíbe tomar, pero sí ordena la moderación. Lo que sí prohíbe es que por mi supuesta libertad de hacerlo, hacer lo que quiero yo, deshonre a Dios con una conducta disipada o que ponga tropiezo delante de mi hermano. Eso está prohibido. Prohibido hacer algo que deshonre a Dios con una conducta disipada o ponga tropiezo de mi hermano. Padres, no inicien a sus hijos en el alcohol. Muchos de los que toman empezaron en sus hogares. No inicien a sus hijos en el alcohol. Quizás tú no le das, pero él te ve que tú tomas. Y un día te invitará pensando que si tú lo haces después de todo no debe ser tan malo. Papá lo hace. Puede que le transmitas como padre, si tienes un hijo varón, que un hombre de verdad se puede tomar una copa de vez en cuando.
Pero ¿sabes qué? Puede que luego más tarde en la vida, por seguir tu ejemplo, vaya por otro camino. De esas cosas hay que huir. No hay que abrir la puerta. Estos son algunos principios bíblicos que debemos considerar relacionados con el tomar. Y esto conociendo el tiempo. Tengamos cuidado. Andemos como de día, honestamente, no en borracheras. Ahora, en segundo y último lugar, vamos a ver algunas prevenciones bíblicas contra la borrachera. Ya vimos algunos principios bíblicos relacionados con el tomar. Ahora miremos y consideremos algunas prevenciones bíblicas contra la borrachera, algunas estrategias sugeridas en la Escritura para no dar lugar a esta conducta y a este pecado en nuestras vidas. Lo mejor que podemos hacer contra la borrachera, así como con cualquier otra adicción, es prevenirla. Por eso será bueno considerar qué podemos hacer para evitarla. La primera prevención, la primera cosa que tenemos que reconocer para poner un freno a la tentación de ir en ese camino es que la borrachera es pecado. La borrachera es un pecado contra Dios. Eso es lo que dice la Escritura. No es una enfermedad. La borrachera para Dios no es una enfermedad. Gálatas capítulo 5, unas páginas a la derecha en sus Biblias de donde estamos. Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 16. También versículos seguramente conocidos por varios de nosotros aquí. A partir del versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas están enfermos. ¿Dice eso? No. No heredarán el reino de Dios. La borrachera es pecado. Está asociada con las obras de la carne. No es algo de lo que somos víctimas, algo sobre lo cual nosotros decidimos. Tenemos que tener mucho cuidado. El mundo caratula muchos problemas de conducta del hombre como enfermedad, cuando en realidad tienen asiento en la naturaleza pecaminosa del individuo. Y déjeme decirle que de las enfermedades uno se puede sanar o no. No hay una esperanza cierta para el mundo o para los borrachos según el mundo. Porque como es una enfermedad, uno se puede sanar o no. Pero cuando nosotros llamamos pecado a lo que Dios llama pecado, abrimos la puerta para el perdón y la liberación de esa conducta. Lo que Cristo y el Evangelio ofrecen es mejor que el engaño del mundo y del diablo. Las obras de la carne, entre las cuales está la borrachera, se pueden entregar a la muerte por el poder del Espíritu Santo de Dios. Cristo vino para librarnos de la condenación del pecado. Es cierto, sí, amén. Pero también vino para librarnos del control del pecado. Darnos libertad de la esclavitud del pecado. Si tienes problemas con el alcohol, no necesitas sanidad, necesitas salvación. Si tienes problemas con el alcohol, no necesitas terapia, necesitas el poder de Dios obrando en ti, liberándote del poder del pecado y de la muerte. 1 Corintios capítulo 6, otra vez estuvimos ahí recién. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos. Tenía un amigo en Uruguay que se casó con una chica que estudió psicología y yo ya tenía en ese tiempo problemas con mi peso y ella me decía, vos vas a poder adelgazar, Julito, en Uruguay soy Julito, pero siempre vas a ser un obeso recuperado. Amistad es así, ¿no es cierto? Acá no habla de ser recuperado, acá habla de ser renacido. Acá no habla de ser recuperado estos borrachos, o homosexuales, o avaros, o ladrones, o fornicarios, o idólatras. Habla de ser nuevas criaturas. Eso es lo que ofrece el Evangelio. Al colocarnos bajo el dominio del alcohol, pecamos contra Dios. Lo pueden llamar como quieran, AA, químicos dependientes, enfermedad, tendencia genética, pero es pecado. El mundo dice que el cristianismo condena y estigmatiza al enfermo, y no es verdad. Solo decimos lo que Dios dice y ofrecemos lo que Dios ofrece: salvación de los pecados en Cristo Jesús. Aprendamos a pensar bíblicamente y a hablar la verdad. Será una prevención para no ir detrás de esa conducta. Recordar que la borrachera es pecado contra Dios. En segundo lugar, la borrachera nos conduce o nos hace propensos o proclives a otros pecados. Yo le animo que usted considere cuál es aquella tentación que es más fuerte y más frecuente y más persistente en su vida, y usted haga una lista de personas a las que la heriría si usted sigue esa tentación. Haga una lista de las consecuencias vergonzosas y dolorosas que vendrían a su vida si usted sigue esa tentación, y eso va a ser un freno para usted. Y saber que la borrachera conduce a otros pecados también puede ser un freno para nosotros. Proverbios capítulo 23, lo vimos en la clase de bases bíblicas para padres. Proverbios capítulo 23, versículos 29 al 35. Proverbios 23, 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. ¿Vieron la producción fotográfica y de cámaras que hay en la publicidad de las bebidas alcohólicas? Es irresistible por cómo lo presentan. La Biblia dice, no lo mires cuando rojea. No lo mires cuando te lo pintan, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tendrás alucinaciones, te escaparás de la realidad. Tu corazón hablará perversidades, ofenderás, lastimarás, faltarás el respeto. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún, lo volveré a buscar. La borrachera nos hace propensos o proclives a otros pecados. ¿Cuántos han mutilado, herido o matado a otros bajo el efecto del alcohol? Culpables de heridas y homicidios. La borrachera puede llevar al homicidio. También lleva a las deudas, a la irresponsabilidad, al descuido, lleva al robo, a la pereza, al mal ejemplo, al divorcio, a los pleitos, a las peleas, a la pérdida de la familia y hasta la pérdida de la libertad, a la mentira, al adulterio, a la blasfemia, a la deshonra a los padres, a la pérdida de la salud, a la muerte y al infierno.
porque los borrachos no heredarán el reino de Dios. Recordemos el efecto de la borrachera en Noé: deshonra. Recordemos el efecto de la borrachera en Lot: incesto. Tengamos cuidado, la borrachera puede llevarnos a situaciones irreversibles. Cuando mires el vino codiciándolo, recuerda lo que dice Dios. Dice así: al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Dios no dice, puede ser que te dé dolor. Dice, dará dolor. Con toda certeza. La Biblia lo asegura, dará dolor. Tengamos esas cosas en mente. Prevenciones contra la borrachera. En tercer lugar, prevenimos la borrachera no juntándonos con borrachos. Suena lógico, ¿verdad? Sí. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tendemos a copiar las maneras de aquellos con quienes andamos. No se puede entender cómo hay padres que no prestan atención a las costumbres de los amigos de sus hijos, Cuando vean quiénes son los amigos de sus hijos, pregúntense, ¿los llevará esa amistad por buen camino? ¿Los motivará a ser mejores cristianos? ¿Cuántas advertencias hay en la Biblia tocante a eso? Jóvenes, chicos, no se hagan amigos ni frecuenten a aquellos a quienes les gusta tomar. Y no me vengas con que los vas a intentar ganar para Cristo. Deja que lo haga otro. Tus padres. Pero no tienes que ir con él a todos lados para tratar de ganarlo para Cristo y exponerte a su influencia. Proverbios 23, 20 y 21 dice, 19. Oye, hijo mío, Proverbios 20, 19, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Cuidado, cuidado jóvenes con la presión del grupo, cuidado con creer estas mentiras, son cliché, todos lo hacen, es mentira, no todos lo hacen, es mentira. Otra mentira, no pasa nada, es mentira, pueden pasar muchas cosas. Otra mentira, es una vez sola. Cuidado, muchos empezaron pensando que era una vez sola. Elige muy bien a tus amigos. Si eliges mal, pueden llevarte por caminos que te traerán dolor. No seas esclavo de lo que piensan los demás. No importa qué piensen ellos de ti. Lo que importa es lo que Dios piense de ti. Es su aprobación la que hay que buscar, porque será ante Él que tendremos que dar cuenta. Y por último, la última prevención en contra de la borrachera es recordar que la borrachera nos distrae de lo importante. Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas capítulo 21, en un contexto que habla de la venida de Cristo. Lucas capítulo 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Y qué pasa? Venga de repente. Y va a ser de repente porque no prestaste atención a lo importante, porque la glotonería y la embriaguez y los afanes te distraen de lo importante. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mientras el borracho se coloca bajo el control del alcohol, la vida pasa, los hijos crecen, las oportunidades se pierden, la salud se deteriora y el día del retorno de Cristo se acerca y tú no lo tienes en cuenta y pierdes el tiempo y no te preparas.
Hermanos y amigos, la vida y la realidad no hay que evadirlas, hay que enfrentarlas. Hay que enfrentarlas. Los problemas no hay que obviarlos, hay que resolverlos. Las penas y las tristezas no hay que ahogarlas, hay que recibirlas, aceptarlas como del Señor y aprender de ellas. Son muchos los que se esconden de la vida, de la realidad, de las responsabilidades, de los problemas, de las tristezas, detrás de un vaso o varios vasos de algo, pero no resuelven nada. ¿Sabe que cuando recuperan la sobriedad, todo está ahí, igual o peor de antes de haber comenzado a tomar? Nunca mejor. Nunca mejor. Entonces, actuar así es de necios o cobardes. El borracho a lo último es un rebelde, porque no acepta la vida tal y como está planteada y se sumerge en un mundo irreal. El Dios de la Biblia, el que se ha manifestado en Cristo, nos ofrece algo mucho mejor que eso, mucho mejor. Promete fortalecernos desde adentro, promete estar siempre a nuestro lado, promete ir detrás nuestro, promete auxiliarnos en el momento adecuado y de la manera apropiada. Eso es mucho mejor, mucho mejor. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Eso es lo que dice. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es mejor que emborracharse. Es recibir la ayuda de uno que sabe y puede todo en el momento adecuado. No para obviarlo ni para esconderse, sino para enfrentarlo, aprender y glorificar a Dios. La borrachera no te permite ver lo importante, no te permite ver a Dios. Te hace olvidar la eternidad del alma y la suficiencia de Cristo. Te hace olvidar que Cristo viene pronto y las responsabilidades que eso implica. Estas son algunas prevenciones bíblicas contra la borrachera. Volviendo a Romanos 13 para cerrar, a lo último, lo importante es estar vestido del Señor Jesucristo. Romanos 13:13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino, al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveas para este pecado. Vístete del Señor Jesucristo. Vístete de la justicia de Cristo, yendo a Él en arrepentimiento y fe. Vístete del ejemplo de Cristo, dependiendo del Espíritu Santo para desarrollar las virtudes que vemos en Él. Conociendo el tiempo, no nos coloquemos bajo el control del alcohol o de cualquier otra sustancia. Permanezcamos alertas. Es mientras esperamos el retorno de nuestro Salvador. Parece que hay horas más adecuadas para hacer ejercicio físico según el objetivo que busquemos con él. Pero sea como sea, esta hora, que es cercana al retorno de Cristo, no es para andar en borracheras. Oremos. Padre, nos resta pedirte que tú apliques la Escritura a cada corazón para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.